Intenta chillar, susurra la rival bajándose la máscara. Este no es lugar para gente como tú. Amara Washington, que lleva un guante roto, siente una gota cálida deslizándose por su palma. La tela se rasgó durante un entrenamiento matutino. En el pie se ve la suela desgastada de una zapatilla escolar en lugar de una bota de marca. Las miradas arrogantes de los padres de élite se deslizan por las gradas. Algunos sonríen, otros despliegan el programa de forma demostrativa. Los jueces hablan entre sí. Primera pelea, y de inmediato la chica se convierte en una amateur. El marcador brilla con 2 ceros. Los cronómetros respiran metal frío en sus palmas. Amara levanta su estoque como una antorcha y recuerda las palabras de su entrenador. Respira como si estuvieras robando fuego. En ese momento el público se congela, no está preparado para ver cómo el mito se derrumba y nace una nueva historia. Llegas tarde otra vez, Washington. La secretaria de la escuela secundaria Benton mira su reloj como si el cronometraje pudiera reemplazar a la comprensión. Amara se desliza a través del detector de metales, agarrando una mochila maltratada que contiene un trozo de madera pegado con cinta adhesiva en lugar de libros de texto. Su punta está pulida hasta brillar, un sustituto ilegal de un estoque. Las calles de North Caldwell se despiertan con el crujido de las puertas de los autobuses y el olor a café barato. Madre, Monique, regresa de un turno de noche en la sala de emergencias. Su historial médico recoge las heridas de otras personas, sus propios sufrimientos. Cariño, hay pan en la mesa. No olvides el desayuno, susurra para no despertar a los vecinos, cerrando la puerta antes de que el cansancio la tire sobre el colchón sin sábanas. En la escuela, Amara se sienta junto a la ventana de la última fila. El profesor de historia, el señor Barnes, está escribiendo la batalla de Saratoga con lápiz, pero su voz queda ahogada por el zumbido del radiador. «Estás mirándome directamente a través de mí, niña», resopla su compañera de clase, Clarissa, mientras la cinta de seda en su cabello brilla. Amara no responde, está practicando silenciosamente una transición en forma de 8 entre sus dedos, dibujando nerviosamente una trayectoria en el aire. Su primera imagen de un esgrimista la vio en una vieja enciclopedia dejada en el alféizar de una biblioteca a la que rara vez acudían los niños. En la portada hay una fotografía en blanco y negro de un joven atleta cuyo florete brilla con la llama blanca del magnesio. Leyenda: medalla de oro, 17, Montreal. Amara releyó la página tantas veces que la encuadernación cedió. Copió la postura frente al espejo del hueco del ascensor, donde el señor guardia estaba de guardia por la noche. Hanks, el anciano, bromeó: «Ten cuidado, joven mosquetero, las paredes aquí son de cemento». Era imposible fabricar el equipo. En el escaparate de la tienda de deportes, Finch and Blade, se veían etiquetas con precios de 5 cifras. Pero en el patio trasero de la escuela había bastones de esquí desechados. Amara desenroscó las puntas, las limó al largo deseado y las envolvió con cinta aisladora para que su palma se deslizara correctamente. Ella misma cosió el guante, unos vaqueros viejos, un forro de fieltro y velcro de las zapatillas del hermano menor de su amiga. El casco fue reemplazado por un casco de motocicleta que le regaló un vecino que hacía de mensajero antes del accidente. Todas las noches un pasillo estrecho de una casa comunal. El colchón de la madre servía de límite del piso, más allá del cual no se podía hacer ningún ruido. Amara colocó una caja de cartón vacía como muñeco de oponente y dibujó objetivos con tiza, hombro, muñeca y pecho. La dirección de la estocada es 1 vez, 5 veces, 20. Repite hasta que tus músculos canten tu nombre, susurró para sí misma, como citando a un maestro invisible. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Mientras el amanecer rosado derretía la oscuridad sobre Caldwell, ella corría a lo largo del almacén de carga contando sus pasos. 1, 2, 3, 6. Arremete. Cuando regresó, se sentó junto a su madre dormida y le masajeó cuidadosamente las manos callosas. Monique se despertó. «Sonia, deberías dormir, no soñar». «No sueño, mamá».
Estoy entrenando. Ella sonrió cansadamente. Al final del semestre, la escuela anunció un festival deportivo abierto. Lista de disciplinas: baloncesto, natación, carrera. Ni una palabra sobre esgrima. Cuando Amara levantó la mano, la sala se rió. El profesor de gimnasia, el señor Cole, se encogió de hombros. Aquí no hay entrenador ni equipo. Denme algo de verdad. Pero la duda ya había brotado en los espectadores. ¿Por qué? ¿De verdad? No. Esa tarde, Amara siguió los camiones hasta un antiguo hangar donde se rumoreaba que se almacenaba el equipamiento deportivo fuera de servicio de la universidad. A través de las grietas se podían ver las hojas de los estoques rotos. Ella se quedó de pie, con los dedos aferrados a los barrotes oxidados, y susurró: encontraré una manera, incluso si la puerta está cerrada. En la oscuridad nació una promesa. Un día subiría a la plataforma y entonces ninguna sonrisa permanecería en su lugar. Una semana más tarde, en el comedor se celebraba una feria benéfica en pleno apogeo. Panqueques, limonada, cereales, todo en apoyo al equipo de baloncesto. Amara llevaba una bandeja de leche gratis cuando escuchó detrás de ella: escuché que quieres blandir un palo en pijama blanco. Era Clarisa con dos amigas. Los niños negros no practican esgrima, dijo, como si repitiera la frase de alguien. La risa resonó entre las filas. Amara dejó la bandeja. Dilo otra vez, dijo en voz baja. Las muchachas retrocedieron, no por la amenaza, sino por el extraño fuego en sus ojos. Ni siquiera puedes encontrar el formulario, dijo uno. Lo haré, respondió Amara. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta, pero el comedor quedó tan silencioso como si el metal hubiera robado el aire. Esa misma noche recortó una figura de cartón de Clarisa y mantuvo la postura hasta que se le entumeció la muñeca. Bajo el susurro de los televisores de los vecinos, bajo los ronquidos de los perros, bajo el temblor de su propio corazón, repetía: punto, línea, contra, inyección. Hasta el amanecer pintó las ventanas con una franja de mineral. El polvoriento patio trasero de la escuela, cubierto de césped marrón, dormitaba bajo el calor del mediodía. Fue allí, detrás de los contenedores de desechos químicos, donde Amara estaba ensayando una finta. Cuerpo a la derecha, hoja plana, transferencia rápida, cuando la salida de servicio del gimnasio se abrió con un silbido. Un hombre alto y barbudo salió, balanceó el brazo para arrojar una caja de bebidas deportivas y se quedó congelado. ¿Acabas de hacer una película?, preguntó sorprendentemente en voz baja. Amara levantó su esticurapié y miró inmediatamente hacia abajo. Lo estoy intentando. Sin pareja, sin espejo y sin entrenador. Él silbó. Vivir con coraje. ¿Cómo te llamas? Amara Washington. Randall Foster. Alguna vez sirví para algo. Sonrió levantando su manga izquierda. Una pálida marca de una antigua operación cruzaba su tríceps. Siéntate, te mostraré una cosa. Encontraron una sombra debajo de la escalera de incendios. Randall sacó 2 destornilladores de la caja, los pegó con cinta adhesiva para formar un mango y explicó cómo enderezar el codo para hacer que la hoja cante. Cada movimiento le hacía estremecer. La cicatriz se estaba haciendo notar. Estuve en el segundo equipo en 1998, antes de la lesión. Lo dijo sin amargura, como si fuera un pronóstico del tiempo. Desde entonces, los gimnasios no me han estado esperando. ¿Por qué estás ayudando? Amara no tuvo tiempo de repetir las instrucciones. La camiseta húmeda se le pegó a la espalda. ¿Por qué no pides que sea más fácil? Él negó con la cabeza. Y también porque es la primera vez que veo tanta sed en tus ojos. Quedaron en encontrarse los domingos en un estacionamiento abandonado cerca del cerrado cine Starlight. Allí, entre las tenues linternas, marcaron con tiza un cuadrado de 3 por 3 metros. Cada lección comenzaba con silencio. Randall colocaba un ladrillo frente a ella y le exigía que extendiera la mano hasta que apenas la tocara. Aprende a detenerte a 1 milímetro del objetivo. La victoria es control, no poder. Luego venían una serie de ejercicios: recto, highline largo, segundo engaño. La hoja era una antena de automóvil de aluminio que encontró Randall. Era demasiado flexible, pero respondía al tacto como si estuviera viva.
Los mitones de la tienda de jardinería reemplazaron a los guantes. El casco siguió siendo de motocicleta. A veces discutían. «No lleves la ira en la punta de tu espada», dijo. «Te hace inflexible». «La ira es toda mi pólvora», respondió ella. Él se rió. «Entonces aprende a disparar con más precisión». Después de un mes, Amara comenzó a moverse con tanta facilidad que la hierba apenas se movía bajo sus plantas. Randall observaba, apoyado en su muleta. «¿Oyes la respiración?», preguntó un día. «¿Tuyo?». «No». «Público». Su respiración se vuelve irregular cuando ve algo que no espera. Una tarde, un agente de policía se acercó al estacionamiento. El haz de luz de la linterna encontró a Randall. «¿Otra vez tú? Tienes prohibido entrenar a menores sin licencia». Las palabras son suaves, pero la mano está en la funda. Randall simplemente asintió. «Nos iremos». Después de eso, regresó tarde por la noche, cojeando más pesadamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó Amara. «Facturas viejas». «No importa». Sacó la caja. Dentro había un estoque auténtico, aunque doblado. Lo encontré en el hangar de la universidad. Limpia, alisa y duerme con él debajo de la almohada. A partir de ese día, las clases se convirtieron en un ritual. Antes de lanzarse, Amara recitaba: «Las chicas negras no practican esgrima», como un hechizo que necesitaba romperse. Randall respondió: «Hasta que empiecen». Al salir, siempre dejaba tarea: escribir 3 errores nuevos y 3 formas de corregirlos. El cuaderno, cubierto de flechas y números, estaba debajo del colchón de Amara, junto a los certificados médicos de su madre. Una noche, Randall le entregó una rosa marchita. «Esto es por ser dueña del lugar antes de que caminaras sobre él». Amara no entendió. «Créeme, el público lo sentirá». En noviembre ya había completado el complejo ataque-engaño en menos de un segundo. Las hojas se arremolinaban bajo las farolas, silbando contra el metal oxidado de las barandillas. Randall dejó de entrenar. «Es hora de encontrar un verdadero torneo». «¿Dónde?». «Hay una liga escolar de distrito. Nadie espera caras nuevas a mitad de temporada. Por lo tanto, el impacto será más fuerte». Se sentaron en una valla de hormigón con las piernas colgando sobre el City Boys o el espacio vacío. Abajo pasaban camiones que arrastraban los sueños de otras personas fuera de la ciudad. «¿Estás preparado para lo que dicen?», preguntó. «Ya me lo dijeron». Elijo responder. A partir de esa noche añadieron a su entrenamiento un ejercicio especial: sombra y timbre. Amara cerró los ojos mientras Randall arrojaba pequeñas piedras al suelo. Por cada sonido daba un paso sin abrir los párpados y tenía que sentir los límites del círculo. «Escuchen el espacio», dijo. «En un duelo, el espacio habla más fuerte que los jueces». Después de una docena de giros, podía adivinar casi con exactitud dónde terminaría su oponente después de una finta, y un día, abriendo los ojos, notó que las estrellas sobre North Caldwell brillaban exactamente en la forma del cuadrado de su plataforma improvisada. El torneo de escuelas del distrito se llevó a cabo el sábado en el suburbio de Ravenbrook, en el brillante Morgan Arena. Los billetes de autobús eran más caros de lo que Amara podía pagar, así que caminó hasta una gasolinera en las afueras e hizo un trato con el camionero Earl. «¿Comes un pastel y te diré por qué voy?». Earl asintió. Las historias son más baratas que la gasolina. La dejó cerca de la arena 1 hora antes del registro. La fachada de cristal brillaba, como invitando a un reflejo de la incongruencia. La vieja chaqueta de Amara y su florete en su estuche de cartón parecían extraños contra el fondo de los pequeños emblemas del club: Silver Point, Falcon Blade, Rosemont Academy. En recepción, la secretaria levantó las cejas. «¿De qué escuela?». «Lincoln High», mintió Amara, recordando el nombre que había visto en la lista del equipo esa mañana. «Lo grabamos en el último minuto». «Entrenador, alentar». La secretaria hojeó su tableta y frunció el ceño. «¿Documentos?». Amara entregó el certificado médico de su madre, donde la firma del doctor estaba borrosa. La noche anterior a la competencia, Monique había falsificado las líneas, temblando de fatiga. La secretaria suspiró. «Es demasiado tarde para discutir. Admitido a participar». «Estoque, para probar». Durante la curva de control, el juez armero rió entre dientes.
¿Quién monta una espada ropera en un estacionamiento? La hoja atravesó el arma, pero el mango quedó cubierto con cinta adhesiva. Chica, deberías limpiarte los cordones antes de salir a caminar. El vestuario parecía un acuario. Paredes de cristal, se podía ver todo. Los uniformes blancos de los oponentes brillaban con lejía fresca. Amara se escondió en un rincón, poniéndose un peto enrollado que olía a sudor de cuerpos ajenos. Las voces resonaron en las baldosas. Mira, un chico nuevo de la zona. Dicen que sin entrenador. Probablemente solo quiere intentarlo. Cerró los ojos recordando la sombra y el timbre. El espacio susurraba lo mismo que la tormenta fuera de la ventana. Sé ruido. Salí del vestuario como si saliera de una cueva. Primera pelea. Carril C. El oponente, un chico de Rosemont, frunció el ceño mientras evaluaba su guante. ¿Estás seguro de saber con qué lado pinchar? Amara respondió. Lo sabrás ahora. ¡Al principio! Un breve sonido de timbre. El tipo empezó a ponerse agresivo. Un ataque directo. Ella retrocedió 2 veces. Cambió su línea bruscamente. Realizó una segunda finta y una estocada en el hombro. Los jueces levantaron su bandera. 1-0. Se escuchó un murmullo en las gradas. 10 segundos después el marcador era 2-0. En el tercer punto, los padres del oponente gritaban: ¡Desajuste de equipo! El juez examinó el florete. Todo estaba según las reglas. La cuarta inyección terminó con un grito rápido. ¡Alto! Manchado. El tipo dejó caer su máscara y sus ojos brillaron de ira. Cuando se anunció la victoria, Amara no levantó la mano. Se quitó la máscara y miró alrededor de las gradas. Allí, junto al pasillo lateral, en la penumbra, estaba Randall, apoyado en una muleta. Se llevó 2 dedos a la sien. Un saludo. La siguiente ronda debía ser en 1 hora, pero el árbitro principal se acercó a ella. Chica, el uniforme no es del color correcto. Los cordones están tonificados. Las palabras llovieron con críticas quisquillosas. Amara, recordando las cicatrices de Randall, respondió: El reglamento me da 24 horas para arreglarlo. Quedan 45 minutos. El árbitro se quedó sin nada. Formalmente tenía razón. Se sentó en el banco de madera pulida durante 20 minutos, limpiando la suciedad de sus zapatillas con cinta adhesiva. Los padres pasaban. ¡Qué vergüenza! ¿Quién dejó entrar esto aquí? Incluso el señor Cole, el profesor de gimnasia de la escuela, pasó. Washington, ¿de dónde sale el dinero? Ella levantó la vista. No de tu bolsillo. La segunda batalla ha comenzado. Esta vez la oponente será Samantha Lowell, la hija de un importante patrocinador del estadio. Ojos azules, sonrisa de un anuncio. Romperé tu ritmo, susurró Sam poniéndose la máscara. Pruébalo, dijo Amara. Los 3 primeros disparos volaron como chispas. 1-1, 2-2, 3-3. Samantha respiraba de manera uniforme, como un metrónomo, pero Amara podía oír cómo ese metrónomo se desfasaba cada vez que ella aceleraba el paso después de una finta. El cuarto disparo aterrizó en la muñeca de Lowell. 4-3. Las gradas empezaron a gritar: ¡Juez! Distancia incorrecta. Revisen. Todo está limpio. Los últimos 20 segundos. Samantha cambia a presión agresiva, intentando forzar a Amo a arrinconarse. Sombra y timbre, recordó. Piedra, hierba, silbato. Un segundo antes de la señal, hace una falsa estocada hacia la izquierda. Luego una caída brusca hacia la derecha. El talón resbala. La zapatilla silba sobre el hule de la pista. El florete toca el pecho de la oponente. 5-3. Hay un momento de silencio en la habitación. Entonces la indignación empieza a hervir. Un patrocinador con un traje caro le lanza una carpeta al juez. «Esto no puede estar pasando. Revisen la electrónica». Pero la luz en el marcador está roja. Washington gana. Amara se quita la máscara.
El sudor corre por mi frente, mezclándose con el polvo de los estacionamientos y las calles nocturnas. Ella ve a Samantha mirar hacia abajo, sorprendida y luchando con respeto. Y en ese momento, Amara se permite sonreír por primera vez. La victoria sobre Samantha Lowell hizo estallar la parrilla del torneo. Los organizadores anunciaron repentinamente una pausa para revisar los protocolos. A Amaru le pidieron que fuera a la sala técnica. Allí, entre las tuberías de cobre y el ruido de los aires acondicionados, la recibieron 3 personas: el árbitro principal, una mujer de la federación y un abogado de Lowell. «Chica, tu equipo no cumple el estándar de seguridad en la categoría B». La voz de la mujer sonaba suave como el cristal. «La verificación ya está hecha», recordó Amara. «Pero ahora ha habido un comunicado sobre posibles modificaciones en la cuchilla». El abogado meneó la cabeza como si intentara convencer a un niño de que renunciara a un juguete. «Sospechamos que existe una violación». «Muéstrame», dijo Amara y bajó el estoque sobre la mesa. La sonda de metal pasó a lo largo de la hoja, sin imán, sin peso extra. Entonces una pregunta para el entrenador. El árbitro miró por encima de sus gafas. «¿Dónde está?» «En el pasillo». Amara no sabía dónde estaba Randall. Lo vio por última vez en el pasillo. Los minutos se fueron haciendo interminables. Al final fueron liberados, con la condición de que sus futuras victorias se consideraran bajo revisión. Cuando Amara regresó a las vías, la multitud había cambiado. Algunas miradas eran hostiles, otras mostraban un interés ávido. El voluntario de 6º grado le guiñó un ojo. «Eres genial». Pero un profesor que estaba cerca de él levantó al niño y le dijo: «No te metas». Se oían fragmentos de conversación desde la grada. «Un jugador de una nueva división. Risas. ¿Quién la dejó entrar? Es una vergüenza para la liga. Ella solo es una estafadora». En el pasillo, Amaru fue alcanzado por el señor Barnes, un historiador de su escuela. Le ofreció un pequeño silbato de cobre. «Mi hija estudió música, pero eligió matemáticas. Ya no necesita este silbato. Tómalo. Respira en él antes de una pelea. Te ayuda a concentrarte». Amara le dio las gracias guardando el regalo en su bolsillo. La semifinal estaba prevista para 20 minutos más tarde, pero mientras esperaba sentada, un hombre de traje gris se acercó y le puso la mano en el hombro. «Hemos revisado su escuela. La preparatoria Lincoln dice que no tiene conocimiento de ningún estudiante así». Mi corazón se hundió. «Tengo un traslado temporal», mintió. Él asintió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Lo comprobaremos». El manojo de llaves tintineó en su cinturón, como un recordatorio de que las puertas podrían cerrarse. Durante el calentamiento, Amara sintió que algo andaba mal con su estoque. La hoja parecía volverse más pesada. Al observar más de cerca, notó una pequeña gota de soldadura en la base del mango. Alguien fundió el metal, cambiando el equilibrio. No hubo tiempo para arreglarlo. Ella cogió la de repuesto, el mismo mástil automático. La cinta aisladora había sido arrancada y la cuchilla se movía un poco, pero no había elección. Su oponente en semifinales será Alexis Grant, medallista del año pasado. Su entrenador pasó junto a Amara y le dijo: «Te quedarás sin aire cuando te des cuenta de lo largo que es el camino del gueto al podio». El golpe fue directo y calculado. La pelea comenzó con un fuerte ataque por parte del poseedor del rating. Alexis estaba 3-0 antes de que Amara encontrara la distancia. Con cada paso la pesada hoja tiraba de la muñeca. Entonces salieron a la luz las palabras de Randall. «La ira es la pólvora, el control es la mecha». Cambió su postura, permitiendo que el peso la ayudara. Retrasó los ataques de su oponente, atrapándolos con contraataques. Al 4º minuto el marcador estaba empatado. El bullicio en las gradas aumentó. «Juez, el peso del estoque está fuera de lo normal». El árbitro detuvo la pelea y pesó las armas, algo dudoso, pero aceptable. Alexis intentó objetar, pero la bandera cayó. «¡Continúe!».
Hizo la estocada final bajo la cubierta del cuerpo, sosteniendo la pesada hoja hasta que se detuvo, y luego, en el momento más inesperado, soltó la muñeca, permitiendo que la masa jugara como un péndulo. El acero se deslizó por el brazo extendido de su oponente y tocó su hombro derecho. 15-14. La pelea ha terminado. Alguien en la sala aplaudió, pero los aplausos fueron ahogados por los silbidos de la gente descontenta. Después de la pelea, un técnico se acercó a Amara. «Tu cable está defectuoso. Piensa en un equipo nuevo». Lo dijo en un susurro, como sugiriendo una conspiración. Ella asintió. En el vestuario encontró su bolso abierto. El fondo estaba vacío. El guante había desaparecido. En el banco había una nota. No se puede tocar el silbato sin las manos. La firma era un garabato ilegible, pero el aroma del perfume de mujer insinuaba el entorno de Lowell. Entonces, inesperadamente, llegó la señora de la limpieza, Díaz. Había estado limpiando la arena durante 10 años y sabía un par de cosas sobre gestos. «Encontrarán una excusa para deshacerse de ti, nena», dijo, extendiéndole un guante de trabajo fino y áspero. «Vi, pero mientras tengas corazón, se encontrará una mano». Cuando Amara emergió de entre bastidores, el público la recibió con un murmullo. Una mezcla de incredulidad y gran anticipación. La final estaba prevista para las 8 de la noche. La oponente era nuevamente Samantha Lowell. Los organizadores lo dispusieron para que el espectáculo se reuniera. La versión oficial es error de red. Mientras tanto, un periodista del periódico local, el Ravensbrück Herald, se acercó a Amara y le preguntó: «¿Entrevista antes de la final?». La niña se dio la vuelta. Las palabras de Randall sonaron más fuertes. «El silencio a veces es más fuerte que los tambores». Ninguno de los jugadores surgidos de los círculos inferiores había estado jamás en la primera fila de una final de distrito. La sala estaba abarrotada. Los padres de Lowell ocupaban la primera fila, con lujosas vitrinas y grabadas a sus pies. En un rincón, casi desapercibida, se encontraba Monique, todavía con su uniforme de enfermera, tras haberse escabullido del servicio para ver a su hija. Justo antes de llegar a la pista final, Amara sintió un vacío cerca. Randall había desaparecido. Buscó por los pasillos el olor a diésel de la sala del generador, pero no había ninguna muleta ni su vieja chaqueta por ningún lado. Llamé, pero el teléfono estaba en silencio. El aire se espesó de ansiedad. El médico de la competición se acercó a ella. «Tu entrenador se dislocó la rodilla y lo llevaron a la clínica St. Mercy. Me pidió que te dijera, ya sabe respirar». Amara cerró los ojos. El miedo y el dolor me apretaron el pecho. El silbato de cobre del señor Barnes estaba en su bolsillo. Ella lo colocó entre sus labios. Un sonido suave cortó el rugido de la arena, el único tono claro entre los gritos. «Beep». Por un segundo, todos guardaron silencio sin entender la fuente, pero Amara lo escuchó más claro que nadie. El silbato encendió una chispa en su interior, convirtiendo el miedo en una trayectoria de ataque. Ella agarró la empuñadura del pesado estoque y dio un paso hacia el centro de atención. En el bordillo de hormigón que separa el salón de la cancha, la señora Díaz hizo el gesto del corazón con las manos. Monique, al notar la presencia de su hija, presionó el estetoscopio médico contra su pecho como si fuera un talismán. Incluso algunos estudiantes de Lincoln que llegaron en autobús después de los rumores levantaron carteles hechos con papel de cuaderno. «Luchen por todos nosotros». En ese apoyo multicolor e incompatible, Amara encontró algo más valioso que cualquier firma de veto de la federación. La final estaba prevista para las 8 de la tarde, pero a las 7:30 la arena quedó sumida en la penumbra. El transformador se había quemado. Los organizadores conectaron rápidamente focos de repuesto. En la oscuridad, Amara buscó su espacio de salvación, pero en lugar de eso encontró vacío. Cerca de su banco yacía un estoque roto, con la hoja literalmente partida por la mitad. Ella recogió los escombros y se le hundió el corazón. Ahora, lo único que le quedaba era un mástil de automóvil pesado, lo cual era inaceptable para la final.
Los requisitos de la final son más estrictos que los de la semifinal. Los jueces son implacables. O un florete estándar o la descalificación. Tiempo, 15 minutos. Las filas de espectadores estaban animadas, algunos se reían abiertamente, otros tomaban fotos con sus teléfonos. Amara rebuscó frenéticamente en la caja con el equipamiento para principiantes. Todo estaba desarmado. Desesperada, se sentó y se cubrió la cara con las manos. Sentí la nota de Randall en mi bolsillo. Las páginas están manchadas de sangre de un corte en su mano. Derriba el muro con tu propio poder. Yo no pude, hazlo por ambos. Las letras danzaban. Las lágrimas caían a raudales, pero debajo de ellas hay fuego. Recordó un libro de la biblioteca. En la foto, el campeón sostenía un florete de la marca alemana Ullmann. Estas hojas eran delgadas, casi como el cristal. Y de repente llegó una epifanía. La tienda de recuerdos del estadio vende réplicas de cuchillas auténticas, pero sin certificar, para los fanáticos. Amara corrió hacia el puesto de souvenirs, abriéndose paso entre la multitud. La vendedora, una joven con trenza, se sorprendió. «Solo tenemos de recuerdo». «¿Cuánto?» $50. Amara tenía 12. Ella abrió su bolso y derramó el cambio sobre el mostrador. La niña meneó la cabeza. «Lo siento». En ese momento el señor Barnes se acercó al mostrador con el mismo silbato de cobre colgando de su cuello. Él complementó la cantidad con dinero de su propio bolsillo. «Esta cuchilla no está certificada», le advirtió el vendedor a la jueza cuando le presentó su compra, «pero coincide con el peso y la longitud». «Dame una oportunidad», pidió Barnes. Los jueces se miraron unos a otros. El jefe se encogió de hombros. «Afronte las consecuencias, señor Washington». «Responderé», dijo Barnes. La nueva hoja brilló como la hoja del amanecer. Amara sintió que el equilibrio era perfecto, como si hubiera sido creado para su mano. Pero no tenía ningún cable eléctrico, faltaban los contactos. En la final, la grabación electrónica será obligatoria. Mientras los jueces deliberaban, la señora Díaz trajo un carrete de alambre antiguo de museo que el recinto usaba para decorar vitrinas. «¿Tienes un soldador?», preguntó ella. La respuesta es el silencio. Entonces Díaz sacó un encendedor. El cable se derritió en la llama del chorro de gas y soldó el contacto directamente a la cabeza de la cuchilla. «¿Funcionará?», Amara preguntó en un susurro. «No lo sé, niña». Pero el muro no se rinde solo. Cubrió el metal caliente con cinta térmica. Los segundos transcurrían. El juez observó la improvisación y se encogió de hombros. El heroísmo no está prohibido en el reglamento, permitido. Cuando Amara regresó a la pista, le entregaron un impreso. Protesta presentada por el patrocinador Lowell. Si gana, el resultado será impugnado. La niña miró el tablero. Faltaban 20 segundos para la salida. Apretó el mango y vio a su madre levantar el estetoscopio como si estuviera dando la señal. Con o sin Randall, este camino es suyo. En el pasillo, Earl, un camionero, se acercó a ella masticando un caramelo. «Veo que la historia es más cara que la gasolina. Aquí tienes tu talismán». Le ofreció un camión de juguete en miniatura. «Ponlo en tu bolsillo para que el viaje sea más corto». Amara sonrió. En ese momento, los caminos más distintos convergieron en uno solo. Cerró los ojos, tratando de escuchar el corazón de la arena. El auricular del juez hacía la cuenta regresiva. 5, 4, 3... Un segundo antes del 0, algo hizo clic. El contacto improvisado se iluminó con una luz verde, señal de que estaba en condiciones de funcionar. Barnes levantó el pulgar. Díaz rápidamente escribió la palabra «resiste» en el mango de la espada. La rival de Samantha Lowell ya estaba en la pista, su uniforme blanco como la nieve, brillando bajo los focos. Ella no se estaba burlando, había una mirada gélida en su rostro. Para ella, también es una batalla para mantener sus privilegios. Entre ellos, solo hay un camino y una infancia que les promete. Amara notó un asiento vacío en las gradas donde había estado Randall. Pero me prometí a mí mismo, el apoyo más fuerte es el silencio interior. La luz parpadeó nuevamente, el árbitro principal anunció 10 minutos para la final. Le dieron un poco de tiempo para revisar el cable. Durante esos 10 minutos, sus dedos volvieron a recorrer el estoque, como un pianista antes de un concierto. Sintió cada milímetro de acero como una extensión de un nervio.
La palma absorbió la frialdad del metal y, extrañamente, la ansiedad desapareció, como si el exceso de aire hubiera abandonado los pulmones. Lo único que quedó fue una preparación pura y aguda. Si la noche podía doblarse en una sola espada, estaba en sus manos. 8:00. La luz regresa a la arena como una marea después de una tormenta. Los jueces toman sus lugares. El principal está en el centro, 2 a los lados. El equipo médico se encuentra en espera. La multitud se reúne en las barandillas esperando un duelo entre legado y sorpresa. Amara y Samantha extienden sus espadas para comprobar la luz de contacto. Verde. Luego tocan las hojas en señal de respeto. Pero la mirada de Samantha es fría y seria. Si pierdo, mi padre cerrará la sección, susurra antes de ponerse las máscaras. Si pierdo, la sección nunca se abrirá, responde Amara. Bajan la visera. ¡Aléjate! La señal corta el aire. La primera fase es el reconocimiento. Samantha camina lentamente una larga distancia. Sus pasos son tan elásticos como una cuerda. Amara prueba el peso de la espada, haciendo pequeñas fintas, provocando un ataque. Pero Lowell es paciente, espera a que el recién llegado se canse. El marcador permanece a 0 durante casi un minuto, una rareza para una final. Entonces, Amara recuerda el sonido y la sombra. Con un fuerte clic del talón, golpea el camino. El sonido resuena en la cúpula. Samantha se estremece y lanza una estocada recta. Contraataque de Washington. 1:0. La segunda fase es la presión. Lowell no quiere vergüenza. Duplica el ritmo, una serie de ataques que parecen enganchar el aire. 1-1, 2-1 a su favor, luego 3-1. Las gradas rugen, los patrocinadores se ponen de pie. Amara siente una sensación de ardor en el tríceps. El nuevo papel de aluminio es un poco más liviano, pero también más corto que el habitual. Ella se retira hasta el mismo borde, recordando el ejercicio con el ladrillo, detenerse a 1 milímetro de distancia. Dejando literalmente 4 dedos en el borde, hace una finta, haciéndole creer a Lowell que ha alcanzado su límite e inmediatamente realiza un derribo circular. 3-2. Pero Samantha no nos da respiro. 4-2, 5-2. Los jueces anuncian una pausa técnica, inspección del cable de Lowell. Todo está limpio. Amara aprovecha la pausa para aplicarse una compresa de hielo frío en la muñeca, para luego decir a Díaz. Barnes susurra desde un lado. Escuchen la respiración del público. Y, en efecto, la respiración es entrecortada. La mitad del público quiere sangre, la otra mitad espera un milagro. En este caos, necesitamos encontrar un ritmo constante. La tercera fase es el retorno. Amara presenta una nueva estrategia. En lugar de ataques directos, breves pausas en el ritmo. Ella aprovecha cada fracción de segundo extra del agotador entrenamiento con el autómata para ocultar sus intenciones. 5-3, 5-4, igual, Samantha intenta forzar un clinch de poder, una solución poco común en florete, pero aceptable. Las hojas resuenan como traviesas de ferrocarril. Amara, casi desequilibrada, recuerda el ejercicio con los ojos cerrados, la sensación de espacio. Ella mueve su cuerpo hacia atrás un par de centímetros, dejando que la hoja pase su cadera, y corta el golpe al estómago de su oponente. 6-5. El público se pone de pie. Alguien grita: «Árbitro, eso fue una falta, no un estoque». La protesta es rechazada. Lowell está enojada. Se nota por la forma en que agarra el mango. La cuarta fase es una ruptura de ritmo. Lowell cambia de táctica. Se lanza a corta distancia sin dejar casi espacio. 7-6 a su favor. Luego 8-6. Quedan 3 minutos de tiempo puro. Amara respira con dificultad. Y hay un silbido en su pecho. Monique está en la cerca, jugando con la manga de su uniforme de enfermera, lista para correr hacia su hija. Díaz, en la grada más alejada, enciende la linterna de su teléfono, un pequeño faro de apoyo. Amara cierra los ojos un segundo bajo la máscara. Ante ella aparece la imagen de un estoque roto, de un entrenador desaparecido y de pasillos polvorientos. La ira es pólvora. Abre los ojos con la frialdad del acero. En el siguiente intercambio, ella baja deliberadamente su espada, haciéndole creer a Lowell que está cansado. Ella se lanza al ataque,
Pero en el último momento, Washington hace una profunda flash, una estocada corriendo que su entrenador le había prohibido por el peligro de caídas. Ella vuela hacia adelante como una puñalada de libertad y con la punta de su estoque alcanza el hombro de su oponente. El resultado es 8-7. La caída es inevitable. Amara aterriza sobre su rodilla, cubierta con un vendaje. El dolor aumenta, pero el árbitro registra la inyección. La mirada de Samantha es una mezcla de furia y admiración. La quinta fase es el último círculo. 2 minutos. La respiración suena como un tambor. Ambas chicas están en silencio. Solo se oye el sonido de las espadas. 9-7, Lowell, 9-8, 10-8. 1 minuto. Amara recuerda el silbido. La máscara entre sus dientes le impide soplar, pero escucha ese único tono puro en su corazón. Una gota de sudor cae sobre el camino, como un punto al final de una frase. Washington hace un movimiento extraño, retrocede al centro, cediendo la iniciativa. Lowell, sorprendido, duda y luego ataca. En ese momento, Amara realiza un movimiento que solo había practicado en su cuaderno. Backstep trap. Un paso atrás, una fingida pérdida de equilibrio, un giro brusco del cuerpo y un empuje circular debajo del brazo. El riesgo es enorme. Fallar significa la derrota, pero la hoja se desliza con precisión. 10-9. El público se pone de pie. El juez pide comprobar el contacto. Funciona. Quedan 30 segundos. Samantha, temblando por el esfuerzo, hace una señal de stop. Pide cambiar la cuchilla. Daño. Los jueces dan. Amara se queda sola, con la máscara en la mano y el sudor corriendo por su flequillo. Barnes susurra. Termina según el ritmo. Díaz levanta las manos formando un corazón. Las hojas se tocan. 20 segundos. Samantha ataca inmediatamente. Una serie de falsificaciones. Amara para, retrocede, se aleja. El camino termina. La sombra y el zumbido son un recuerdo que absorbe los impactos. 1. El sonido de una suela. 2. El crujido del mango. 3 es el corazón del público. Al cuarto sonido, salta hacia adelante como un resorte y golpea a Lowell en el brazo. La lámpara se enciende, pero casi al mismo tiempo se enciende la señal de error blanca. Los jueces echaron suertes para la repetición del vídeo. En la pantalla se ven milímetros. La punta de la cuchilla de Washington tocó primero. 11-10. 10 segundos. Samantha grita el sonido de la ira y la desesperación. Ella se apresura sin táctica. Amara se gira ligeramente hacia un lado, ofreciendo su estrecho hombro y da un contraataque en el pecho. 12-10. Sirena. Fin. Por un segundo la sala queda en silencio, más sorpresa que ruido. Luego hay aplausos, gritos y silbidos. Alguien está coreando su nombre. El entrenador corre hacia Samantha. Ella llora, pero asiente a Amara. El respeto conquista el orgullo. Amara se quita la máscara. Inhala, como si respiraras por primera vez. Barnes aplaude. Díaz se seca las lágrimas con el borde de su delantal. Monique cae de rodillas junto a la barandilla, riendo y llorando. Amara busca a Randall y ve su silueta en el balcón, con su muleta levantada como un estoque. Él sonríe. Sus miradas se encuentran. Eso es suficiente. El juez levanta la mano de Amara. En ese momento, un nuevo muro se derrumba. Una chica con zapatillas deportivas, un sello tachado y un guante hecho en casa sube al pedestal, entre las formas blancas como la nieve. Y la sala no estalla de protesta, sino de respeto. La ceremonia de entrega de premios se retrasó. Estaban esperando la confirmación oficial del resultado. Se oyeron voces en el pasillo de la federación, pero una cosa lo decidió todo. El abogado de Lowell, después de estudiar los registros, suspiró y firmó el protocolo sin protestar. Pasó junto a Amara y le dijo: «Me hiciste recordar cuando apoyaba a Indiana en el 84. Gracias y lo siento». Ella no encontró palabras y simplemente asintió. Cuando finalmente le entregaron la medalla, parecía ingrávida, un trozo de metal que pesaba menos que todas las piedras que yacían en el camino a la arena. Pero en mi pecho, la pesadez de la medalla se derritió, transformándose en ligereza, como el primer aliento después de una tormenta. El escenario se cerró, pero su historia solo abrió el telón para las otras chicas que observaban desde arriba de la galería agarrándose a la barandilla.
A la mañana siguiente, Amara se encontraba en la parada del autobús, golpeando la medalla en un poste de aluminio como si estuviera probando el sonido. Las ofertas de escuelas y clubes ya estaban llegando. El entrenador me invitó cortésmente a la academia. El alcalde de la ciudad me ofreció reunirme. Pero ella sostenía el libro amarillento de la biblioteca en sus manos y sintió que necesitaba irse a casa. El lunes, su clase estaba sentada en sus escritorios cuando se abrió la puerta. Amara entró vistiendo una cazadora sencilla, sin medalla. El tema de hoy es educación física, dijo en voz baja, entregándole un papel al señor. Cole, propongo crear una sección de esgrima. Al final de la página están las firmas Barnes, Díaz, Foster, Monique, Washington. El profesor de gimnasia se quedó en silencio. Luego sonrió. ¿Me mostrarás la técnica? Más tarde, después de clases, apareció un pequeño cuadrado dibujado con tiza detrás de la escuela. Había un niño con asma, una niña del coro y hasta Clarisa, sonrojada, pidió probar una estocada. Amara ató su viejo bastón al tubo vertical. Este es nuestro primer objetivo. 1-1. No habló de la medalla, solo mostró el primer paso, el primer aliento. El sol se estaba poniendo, pintando la pared de la escuela de oro. Amara colgó cuidadosamente el estoque en la barandilla, el mismo que había sido reparado con el fuego de un encendedor. Debajo de la hoja había un trozo de cinta adhesiva blanca con las palabras Teach Backstep Trap escritas en letra pequeña. El niño preguntó, ¿para quién es esto? Ella sonrió, para ti cuando estés listo, y se fue llevándose el libro pero dejando el acero para la futura generación. Su madre la estaba esperando en la esquina. Monique sostenía una caja con sobras del turno de noche, vendas, ungüentos y una carita sonriente en la tapa. ¿Esgrima?, preguntó ella. Amara asintió. Entonces, aquí tienes. La madre le entregó a su hija un historial médico en blanco. Hay suficiente espacio para tus victorias. La niña presionó la tarjeta contra su pecho. El papel duro se calentó. El autobús se detuvo, abrió sus puertas, oliendo a diésel y a un nuevo comienzo. Entraron juntos y la medalla tintineó suavemente, recordándoles que el viaje continuaba.